El recogimiento de Israel se está acelerando en varias partes del mundo. Sin embargo, lo que está ocurriendo en África es un milagro. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo y finalidad es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles algo, primeramente agradeciéndoles a todos por sus comentarios, sus impresiones y los mensajes de cariño que me hacen llegar. Eh, el programa de hoy o el video de hoy tiene que ver mucho con esta pregunta que hizo el presidente Nelson de que si estamos dándonos cuenta, si estamos viendo la majestuosidad de este momento. Bueno, este video es para poner un énfasis especial en el continente africano, porque como lo dije al inicio, en la introducción, lo que está ocurriendo es un milagro sin precedentes. Y fíjense, quiero adentrarme primeramente en las estadísticas de crecimiento en África. Desde 1980 hasta la fecha, cuando se cierra esta estadística, que es el año anterior, 2024, han contabilizado la iglesia 933.511 miembros. Esa es la membresía del continente africano, hermanos. Casi 1 millón de miembros. Y si ustedes se dan cuenta, eh, el pic cuando se eleva es en la última casi década, los últimos 15 años, es cuando este número va en aumento de una manera bastante importante. Actualmente, hasta el año pasado, se registraron 54 misiones. Entonces, hermano, ahora, fíjense lo siguiente. En esta publicación, un comunicado de prensa del área África del 30 de junio del 2022, dice lo siguiente: 8 de los 10 países con el crecimiento de iglesias más rápido del mundo proviene de África. El crecimiento actual de la iglesia en África parece ser el cumplimiento de un comentario del profesor de historia de la iglesia de la Universidad Brigham Young y del Levarón, quien en un artículo de agosto de 1990 escribió: es evidente que el Señor ama a la gente de África y desea bendecir a esta gente paciente. La iglesia está teniendo un gran impacto en la vida de estos africanos y ellos a su vez están teniendo y seguirán teniendo un gran impacto en la iglesia. Interesante este comentario, vamos a decirlo así, de este profesor porque se refiere a, a las personas en África como una gente paciente. Y más adelante les voy a compartir algo. El elder David Begnar dijo lo siguiente: África ha recibido la influencia de los primeros misioneros cristianos en muchas partes del continente. Cuando visitas una congregación y recitas un versículo de la Biblia, todos los presentes, sin necesidad de leer un texto, pueden recitarlo contigo. Hay una tradición cristiana muy arraigada. Por eso, el mensaje de la restauración de la iglesia primitiva resuena profundamente en estas personas. Vienen, ven nuestras congregaciones, participan y desean unirse. Hermanos, y esto, cuando hay una nación que abiertamente es cristiana, independientemente de la religión o de la denominación a la que asista, cuando los misioneros tocan las puertas de esta familia, al menos están abiertas a escuchar el mensaje, porque muchas personas, sobre todo en el continente africano, saben o han escuchado o recitan ya de memoria algunos versículos de la Biblia. Entonces, cuando las misioneras llegan a estos hogares, claramente hay una primera conexión con estas personas que no conocen la iglesia en principio. Sin embargo, sí conocen uno de los testimonios del Cristo
que es la Biblia. Ahora, la Biblia, efectivamente, para aquellos que hemos ido a la misión, nos puede brindar esa entrada para presentar el libro de Mormón. Ahora, ¿qué ocurre cuando en una nación los números de creyentes, de iglesias, de denominaciones van disminuyendo? Esto hace más difícil la obra misional, porque la gente ni siquiera se inclina a creer en Dios, ni siquiera se inclina a creer en su Hijo Jesucristo, y por ende mucho menos se inclina a asistir a algún tipo de iglesia o denominación. Entonces, hermanos, cuando el Elder Weiner, un periodista, le preguntó por qué la iglesia está teniendo tanto crecimiento en África, la respuesta que él dio es esta: porque hay una tradición cristiana muy arraigada. Los africanos, en su mayoría, por las palabras que comenta el Elder Weiner, conocen la Biblia. Y cuando escuchan parte del mensaje de estas lecciones misionales, que también tienen que ver con mucho cosas de la Biblia, entonces el mensaje del Evangelio entra al corazón de estos hijos de Dios. El Elder Holland en el 2011 dijo lo siguiente: algún día África será vista como una tierra brillante, llena de esperanza y felicidad del Evangelio. Hermanos, cuando el Elder Holland menciona esto, y lo leí cuando estaba llevando a cabo esta presentación, lo primero que se me vino a la mente es, en verdad, ¿quiénes brillan cuando una nación brilla? Dice, África será vista como una tierra brillante. Cuando se dice que hay un continente, un país que será una tierra brillante, no se está refiriendo a las condiciones políticas, sociales, de bienestar. No. Lo que hace una nación, un continente, un país que brille son sus ciudadanos. Y por ende, si África, en palabras del Elder Holland, iba a brillar, es porque sus ciudadanos, los africanos, iban a reflejar ese brillo de esperanza y felicidad que proviene solamente del Evangelio. Ahora, con respecto a los templos, fíjense este milagro también interesante. El primer templo de África abrió sus puertas en Johannesburgo en 1985, sirviendo a todo el continente con santos fieles que viajaban muchos kilómetros durante horas, a veces incluso días, para venir y experimentar el gozo de adorar en la casa del Señor. Ahora, hermanos, fíjense este detalle. Actualmente en funcionamiento, desde ese primero en Johannesburgo, hay 7 templos en total. El más reciente fue dedicado por el Elder Rahman en Abiyán, Costa de Marfil. Ahí ven las imágenes de los templos, y este número que dice 6 en el recuadro es porque hasta el año pasado, 2024, es que están actualizadas las estadísticas de la iglesia. Sin embargo, ya en días o semanas más recientes encontramos la referencia o la noticia en el Chur News de que se dedicó el templo número 7. Entonces, hermanos, ven cómo este crecimiento ha venido en aumento, no solamente en templos dedicados, sino también templos en construcción, que actualmente hay 5, desde Costa de Marfil hasta Kenia. Ahora, esto no queda aquí, hermanos, porque el presidente Nelson ha anunciado un total de 18 nuevos templos para el continente africano, entre templos dedicados, anunciados y en construcción, hermanos, más de 25 templos para el continente africano. Lo que estamos viendo, hermanos, y por eso el presidente Nelson dice, están viendo lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Cada vez que esto ocurre,
A veces estamos perdiendo esa sensibilidad de los milagros que están ocurriendo, hermano. Pero nunca antes en esta dispensación hemos visto cómo el continente africano está floreciendo de la manera en que está floreciendo en este momento. Y solamente el Señor sabe por qué ahora es el momento de florecer del continente africano. Hermanos, el momento de África llegó y lo estamos viendo ante nuestros ojos. Los países que más están creciendo actualmente, como lo vimos, son los países africanos. ¿Por qué, a pesar de que no tienen las comodidades, hermosos centros de reuniones, eh, tecnología, avances, bienestar, por qué a pesar de todo eso, actualmente la iglesia está floreciendo en África? ¿Por qué, hermanos? Más adelante voy a leer unas citas con respecto a esto. Pero miren este milagro impresionante también, hermanos. El Libro de Mormón, a medida que la iglesia se expande en África, sus materiales se traducen cada vez más a idiomas africanos. Según el último recuento, el Libro de Mormón se ha traducido a 18 idiomas hablados en el continente africano. Hermanos, esto muchas veces los pasamos por alto. Hablamos solamente del avance de la iglesia de este lado del continente. Contamos solamente los templos en Sudamérica, en Latinoamérica, en México, Brasil, Chile, Argentina, Perú, pero pasamos por alto lo que está ocurriendo en el continente africano, hermanos, y que todos estos hijos de Dios que hablan idiomas o dialectos distintos al nuestro, específicamente 18 de ellos, obtengan el Libro de Mormón, el registro sagrado. Es un milagro que está ocurriendo ante nuestros ojos. Hermanos, la piedra cortada, no con mano, literalmente está inundando el continente africano. Fíjense, esta autoridad general en el 2019 dijo lo siguiente: al haber vivido en África Occidental durante 5 años, vi muchos ejemplos de personas que daban prioridad al Evangelio de manera natural y sin sentirse avergonzados. Uno de esos ejemplos es el nombre de un negocio de reparación de neumáticos y balanceo de ruedas en Ghana. El propietario le ha puesto el nombre Alineados a tu voluntad. Hermanos, ¿por qué está creciendo tanto el Evangelio, la membresía, los templos en África? Aquí ustedes pueden ver una clara razón. Están viviendo el Evangelio de una manera natural y sin sentirse avergonzados. Hermanos, en nuestros continentes, americano, incluso Europa, estos países que tienen o que muestran mucho más avances en sociedades como con transportes avanzados, tecnología de punta, insumos médicos, bueno, etcétera. Todo eso es bueno para nuestro bienestar. Sin embargo, vivimos en sociedades en donde nos hacen vivir casi que avergonzados de decir soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hermanos, cuando tenía 14 años me asignaron mi primer compañero de orientación familiar por allá por los inicios del año 2000. Y era el consejero del barrio. Él iba, camisa blanca y corbata, con su leona en la mano, y me iba a buscar a mí. Hacíamos una oración, antes de salir leíamos el mensaje, veíamos qué iba a decir él, qué iba a analizar yo, y luego salíamos. Pero yo salía con una camisa blanca y corbata también.
Hermanos, y no les puedo negar, y no es mentira lo que les voy a decir. En esos momentos yo me sentía avergonzado por tener la camisa blanca y corbata, porque veía a mis amigos que estaban en la calle jugando fútbol, que yo siempre jugaba con ellos, y me decían un montón de cosas que en ese momento me hacían sentir vergüenza. Ahora, con el tiempo, uno va cambiando esos aspectos. Sin embargo, hermanos, vivimos en sociedades donde que prácticamente decir que somos miembros de la iglesia o decir que somos cristianos es casi que un rechazo inmediato en la sociedad. Entonces, hermanos, a pesar de las condiciones precarias de vida que muchos de estas personas tienen en África, ellos viven el Evangelio de una manera natural y sin sentir vergüenza. Esa es una de las razones por las que el Evangelio está creciendo tanto en África. Fíjense lo que dijo el Elder Rasban recientemente mientras dedicaba el templo número 7. La Costa de Marfil es un oasis de recogimiento. De todas las personas con las que he estado en el mundo, ellos aquí comprenden el recogimiento. Entonces, hermanos, el continente africano, los santos en África, han escuchado y están prestando atención al profeta. Literalmente están trabajando en el recogimiento de Israel. Hablamos del recogimiento de Israel, hablamos del recogimiento de Israel, pero en verdad nosotros estamos siendo partícipes de este recogimiento. De este lado del velo, doy referencias a los misioneros, a las hermanas, comparto el evangelio con mi vecino, con mis amigos, estoy llevando a alguien más a la iglesia. En caso de no hacer todo esto, al menos estoy acompañando a las hermanas, a los misioneros, a dar lecciones. Si no puedo salir con ellos y si no he podido dar referencia, al menos estoy apoyando, alimentando a los misioneros para que sigan trabajando en la obra misional. Del otro lado del velo, estoy trabajando en mi historia familiar, en mi genealogía. Asisto al templo de acuerdo a mis capacidades, con regularidad, trabajando por mis antepasados. A veces hablamos de recoger Israel y se está tornando en los últimos años como casi algo, un eslogan de memoria, porque es lo que más se ha hecho énfasis el presidente Nelson. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy, hermanos, es yo, de manera individual, estoy trabajando en este recogimiento, estoy haciendo mi parte o simplemente voy a la capilla, me siento, escucho y me voy hasta el siguiente domingo. Cada uno de nosotros hagamos ese ejercicio individual. Sigamos el ejemplo de los santos en África. Ellos están comprendiendo y comprenden el recogimiento de Israel. Ahora, con respecto a este análisis, hermanos, cuando veía algunas fotos de algunas noticias más recientes con respecto al Evangelio y al crecimiento de la iglesia en África, se me vino a la mente esta escritura de Alma, capítulo 5, versículo 4. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Creo que la pregunta que tiene por título este video va a ser respondido a través de las siguientes fotos que les voy a compartir. Fíjense, para responder no solamente la pregunta de este video, sino las preguntas que se dicen en Alma. ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? Uno de los primeros misioneros africanos muestra con emoción su placa
recordando esa época misional. Una pareja llegando junto a su hija, que es la de vestido amarillo, al templo número 7 dedicado en Costa de Marfil. Vemos cómo parte del programa de la dedicación del templo es mostrado por un santo en África, hermanos. Y yo le quiero confesar que en la única maleta que me traje de Venezuela está el programa de la dedicación del Templo de Caracas, Venezuela, en donde tuve la oportunidad de estar en la capilla que está al costado, al lado del templo. Ahí participé junto a mi familia en el grito de Hosana cuando el presidente Gordon B. Hinckley dedicó el templo. Eso que tiene este santo africano, yo lo veo y a mí me llena de emoción porque parte de mi tesoro que me traje de Venezuela es ese programa. Ese programa es una muestra del milagro de haber podido llegar al templo como familia después de un esfuerzo, de muchas oraciones y de un sacrificio importante en ese momento, sobre todo para mis padres. Vemos también hermanas con sus vestidos coloridos asistiendo a esta dedicación donde el Elder Rahman dedicó este templo. Y fíjense, hermanos, los rostros. Eso es lo que quiero que noten. Los rostros de estos santos en África. Por doquier viven el evangelio con naturalidad. Hermanos, no tienen vergüenza a pesar de todo lo que han vivido. ¿Cómo es posible, hermano, que una nación, que un continente que ha sufrido tanto puede estar tan feliz? ¿Cómo se explica eso, hermanos? Para traer la pregunta del video nuevamente, ¿qué está pasando en África? ¿Por qué están tan felices? Hermanos, porque el Salvador está caminando literalmente en el continente africano con estos santos fieles. Hermanos, yo les testifico de que estamos siendo partícipes de muchos milagros, del recogimiento en ambos lados del velo, sobre todo de la predicación del evangelio en lugares en donde antes eran estériles, en donde había sequía, simbólicamente hablando sobre el evangelio de Jesucristo. Esto es parte del aceleramiento de la obra en preparación para la segunda venida. Y yo les testifico, hermanos, de que en la medida en que nosotros tengamos ojos para ver y oídos para oír todas estas señales, vamos a poder reconocer la majestuosidad, como dijo el presidente Nelson, de este momento. Testifico del Salvador. Él vive. Esta es su iglesia. Lo sé. Y lo comparto con ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y los invito a que puedan compartir este video, a poder ayudarme a que la plataforma siga compartiendo los videos con muchas más personas, dejando un me gusta o algún comentario. Coméntame tus impresiones con respecto al aceleramiento de la obra en el continente africano y nos estaríamos viendo nuevamente el día de mañana completamente en vivo. Hasta luego y gracias por acompañarme el día de hoy. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida